Recolectar basura no es tarea fácil y reciclar puede llegar a ser todo un reto. ¿Mito o realidad de cuando vemos ese triángulo se recicla? Es un mito. El símbolo que se le pone a todos estos materiales, ese símbolo básicamente muestra qué tipo de plástico o material es, pero no necesariamente es reciclable. Yo creo que los residentes siempre quieren hacer lo que está bien. Ellos quieren ayudar. Lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo una campaña para educar a la gente nuevamente. Y parte del trabajo de educación comienza con los inspectores que van de casa en casa, revisando el material de los contenedores de reciclaje antes de que pase el camión. Hablan con los residentes y dejan información sobre el uso correcto del reciclaje. Lo que más me gusta es el conocer personas que tú conoces de diferentes nacionalidades, y no solo hablando en nuestra raza, sino básicamente de todas. Y como digo, eso es lo que más me gusta, la comunicación, el uno a uno, el poder educar personas, el poder, como digo, un poco tal vez, si le preguntas a otro inspector, tal vez tenga diferente, pero a mí me gusta la educación, me gusta darles conocimiento. El Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery sirve a más de 220,000 unidades. Tiene 52 rutas. Trabajan de lunes a viernes y cada camión recorre unas 850 viviendas. El jefe de la División de Reciclado afirma que Montgomery es el número 1 en tareas de reciclaje en Maryland. El 57% de toda la basura del condado se recicla, un número elevado si se compara con el 42% a nivel nacional, pero añade que aún hay más por hacer. Nuestros números mostraron que había casi un 35 a 40% de lo que venía era contaminación. Estamos hablando de unas 10.000 toneladas por año que tenían que ir a la basura. Eso genera un montón de problemas, porque genera problemas en el tiempo en que tenemos que dedicar para sacar ese material de lo que realmente sirve, y el costo, básicamente. El costo desde la recolección hasta el procesamiento. Para darte una idea en números, cada tonelada que nosotros procesamos en esta planta nos cuesta aproximadamente entre 80 y 85 dólares para procesar. Por ello, la clave comienza en crear conciencia sobre la importancia de reciclar en casa y entender cómo hacerlo adecuadamente. Además del costo, dentro de la planta reciclado hay personas que con sus manos deben separar los materiales que equivocadamente van al contenedor de reciclaje y que puede ponerlos en situaciones de riesgo. El problema mayor que tenemos es con las bolsas plásticas, cuando la gente pone materiales en las bolsas plásticas. Porque ese material, cuando llega acá a la planta, la gente lo primero que tiene que hacer es abrir esas bolsas. No ven lo que está dentro. Y adentro puede haber materiales peligrosos. Puede haber material médico, como material de diálisis, tubos, jeringas. Y eso es muy peligroso para la gente que está abriendo las bolsas. La gente a veces no colabora en sus casas, no reciclan bien. Entonces viene de todo, a veces hasta residuos de los baños puede venir. Entonces esas cosas hacen un poco pesado. Es peligroso ahora por el COVID, pero en todo tiempo es peligroso si es que no te ubicas en tu lugar, no estás atento a que tienes que guardar las normas de seguridad. Pero entonces, ¿qué se recicla y qué no? Y ahora llegó el momento de ponerme a mí a prueba. Aquí en el condado de Montgomery hay 2 contenedores diferentes. El pequeño es para plástico, latas y vidrios, pero no todo el plástico. Y este grande que vemos acá es para papel y cartón. Vamos a ver cómo me va haciendo el examen de qué se recicla y qué no en el condado de Montgomery. Bueno, vamos a ver cómo le fue a Andrea con su
reciclado. Ella mostró que es una experta en reciclado. Hay algunas cositas que me gustaría mostrar que están en el contenedor equivocado o que no se reciclan. Empecemos, por ejemplo, con la leche. Esto en realidad va, ¿dónde? En el contenedor del papel. Sigamos mirando. Muy bien aquí, Andrea. Sacó todas estas cosas que no son reciclables, son todas, van a la basura. Esto también, aunque parecería reciclable, es plástico, pero es un contenedor de un producto químico. Tuvo un producto químico adentro, entonces no es reciclable. A la basura. Baterías, a la basura. Este tipo de plásticos no se recicla, a la basura. Tenemos las Solo Cups, que vienen en color rojo y en color azul. No son reciclables. Este es un número 6 y va a la basura. En cambio, los vasos transparentes, como este, número 1, reciclable. Muy bien, Andrea. Y este es uno de los materiales que más estamos encontrando ahora en el reciclado, las bolsas de Amazon. No son reciclables porque es una combinación de material plástico con otro tipo de material adentro, a la basura. En el condado de Montgomery es obligatorio reciclar. Y como lo dice Don Orlando, quien llegó a este país hace más de 20 años y trabaja en la planta de reciclaje, todos debemos poner nuestro granito de arena para construir un mejor mañana. En el país mío todavía el reciclaje no está a la altura de este país, ¿no? De mi país también, porque también soy americano. Pero les digo que es muy importante para cuidar este mundo que nos cobija, ¿no? Para que dure más. Cuanto más reciclemos mejor, vamos a cuidar más la tierra y vamos a dejar un lugar más positivo para los que vienen luego, después de nosotros. Andrea Zarralde para MyMC Media.